Muy buenas noches. Habemos sentencia. La Audiencia Nacional condena a los autores de los tartazos a Barcina a 2 años de cárcel por atentado contra la autoridad. El tribunal ha rebajado la pena al tener en cuenta que los condenados atacaron pensando que los hechos se juzgarían en Francia y no aquí. Francia no condena este tipo de actos con la misma severidad que España. ¿Es justa esta sentencia? Lo analizaremos esta noche, en la que abordaremos también otras decisiones judiciales. Desde que Estrasburgo eliminara la doctrina Parot, son más de 50 los etarras que han quedado libres, además de otros condenados con delitos tan graves como la violación o la pederastia. Hoy el antecesor de López Guerra en Estrasburgo ha dicho que el fallo sobre la doctrina Parot era solo para liberar a la etarra navarra Inés del Río, que no se tenía que haber extrapolado. ¿Dependen este tipo de decisiones únicamente de la interpretación de un tribunal? Hoy precisamente de ETA se ha hablado en el Congreso. Errekondo de Amaiur le ha dicho a Rajoy que cuál es su plan para Euskal Herria. Rajoy le ha respondido que le diga a ETA que se disuelva y que pida perdón a las víctimas, que entre tanto no hay nada de qué hablar. Y de lo que mucho se ha hablado esta semana ha sido de la educación navarra y de ETA. Un informe de la Guardia Civil alertaba de las intenciones que tiene Batasuna de controlar la educación. El Gobierno de Navarra ha salido al paso asegurando que se tomarán medidas si se detectan este tipo de situaciones. Con estos mimbres arrancamos hoy Navarra en Abierto. La Audiencia Nacional ha condenado a 2 años de cárcel a los 3 acusados por propinar 3 tartazos a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, en octubre de 2011. El juez habla de atentado contra la autoridad. Hay un cuarto acusado condenado a 1 año por considerar que, aunque no participó en el lanzamiento, levantó los brazos en inequívoca señal de apoyo. Los 4 tendrán además que abonar una multa de 900 euros cada uno. El tribunal considera probado que llevaron a cabo una acción violenta corporal en la que la víctima fue golpeada hasta 3 veces con unas tartas. Aún así, rebaja la pena al considerar que actuaron en la creencia errónea de que sería en Francia donde se les podrían exigir responsabilidades. La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitaba para cada uno de ellos 6 años de prisión, mientras que la acusación particular de la presidenta navarra llegó a pedir 9 para cada uno de los acusados. La resolución admite que los dulces empleados en la agresión no son objetos peligrosos ni aptos para causar lesiones, pero considera que se emplearon contra Barcina con la intención de hacerle daño. Es el primero de nuestros asuntos de esta noche en Navarra en Abierto, en el que hoy me acompañan 4 periodistas a los que paso ya a saludar. A mi derecha, Víctor Goñi, adjunto a la dirección de Diario de Noticias. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué? Saludamos también al director de COPE Navarra, Julio Carballal. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Roberto. Gracias también por estar con nosotros. nosotros. Nos acompaña Ramón Huarte, jefe de informativos de Radio Pamplona, Cadena SER. Muy buenas noches. Buenas, Roberto. Gracias también por estar con nosotros. Y en último lugar, saludamos a la corresponsal de ABC en Navarra, Begoña López. Muy buenas noches. Buenas noches, Roberto, y a los demás compañeros. Gracias por estar con nosotros a los 4. Bueno, pues vamos a empezar enseguida el análisis. Vamos a recopilar también la información de lo último acontecido en cuanto a la sentencia de los tartazos a la presidenta. Ha sido muy rápido, apenas semana y media ha empleado la Audiencia Nacional para pronunciarse sobre el caso de los tartazos. Hoy se ha emitido esa sentencia que condena a los 4 acusados a penas de 2 y 1 año de cárcel por un delito contra la autoridad, un delito de atentado contra la autoridad. El tribunal considera probado que los 4 acusados interrumpieron el Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos que se celebraba en Toulouse y que llevaron a cabo una acción violenta corporal en la que la víctima fue golpeada hasta 3 veces con unas tartas. De esta forma condenan a 2 años de cárcel al que era teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arroazu, Gorka Ovejero, y a los activistas de la Asociación Mugitu, Julio Martín Villanueva e Ivón García Garrido, por los 3 tartazos que propinaron, mientras que a Miquel Álvarez Forcada se le pena con 1 año de cárcel por considerarle cómplice del delito y no autor material del mismo. Los magistrados argumentan que al ser la víctima presidenta de una comunidad autónoma y sufrir el agravio en el ejercicio de su cargo, los hechos deberán ser considerados como delito de atentado cualificado. No obstante, el tribunal ha rebajado la pena en un grado al considerar que la infracción penal se producía en un territorio como Francia, donde el castigo a este tipo de conductas son sensiblemente menores a las recogidas en la legislación española.
La presidenta Barcina no ha entrado a valorar la rebaja en las penas que se han impuesto, pero se ha mostrado satisfecha por la sentencia. Ha remarcado que lo ocurrido no fue una protesta, sino una agresión. Que la justicia ha actuado como procedía. Yo nunca hablé de plazos de tiempo personalmente y lo que quería era que se hiciese justicia ante una agresión a la presidenta del Gobierno de Navarra. Y hoy eso se ha dado, con lo cual gran satisfacción. Y que eso no era ni una broma ni una protesta. Bueno, pues voy a pedir a la mesa de debate una primera y rápida valoración. Víctor Goñi. Bueno, yo creo que hay que diferenciar dos cosas, ¿no? El hecho en sí y luego la valoración penal jurídica que corresponde, ¿no? Yo soy lo primero, tengo que decir que a mí no me gustan actos que denoten violencia, menos cuando son varones sobre mujeres las que cometen esos actos. Pero dicho esto, tengo que reconocer que a mí es una sentencia que me parece dura, bajo dos puntos de vista. Primero, porque como la propia sentencia reconoce, en Francia estos hechos no serían constitutivos de unas penas privativas de libertad, sino que serían objeto de multa. Y luego también porque yo creo que en este momento es muy chocante la vara de medir que tiene la justicia, ¿no? Porque estos 2 años, que en principio no van a suponer que entren en prisión estos afectados, pero en función de los, digamos, de los antecedentes, ya te digo, en principio no van a entrar, pero sí que contrasta con otras sentencias que acabamos de conocer. Por ejemplo, el señor Fabra, que ha sido un delincuente en fin, reiterativo durante un montón de años, le han caído 4 años por 4 delitos contra la hacienda pública. Hemos visto recientemente el caso del Prestige, que ha quedado sin ningún tipo de reproche penal. Entonces, me parece que realmente sí que estamos en un momento donde la justicia está en el ojo del huracán porque se dan sentencias que no guardan proporción. Por ejemplo, sin ir más lejos, aquí tuvimos no hace mucho tiempo un asesinato de una joven en el cual, bueno, le cayeron poco más de 10 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo insisto en que aquí lo que hay que ver, al margen del hecho concreto, es, digamos, si los hechos que al final fueron un lanzamiento de una tarta, se corresponden realmente con la catalogación penal que acaban teniendo. 2 años de prisión, nada menos, ¿eh? 2 años de prisión. Julio Carballal. Sí, bueno, yo quiero decir que a mí me parece una sentencia justa y equilibrada. Que otras sentencias, como se acaba de comentar ahora mismo, no reflejen, digamos, esa justicia, no desvirtúa que esta lo sea. A mí me parece que ha sido evidentemente una agresión. Creo también que ahora mismo existen, digamos, en el sistema democrático español, cauces suficientemente amplios y desarrollados para que se puedan manifestar todo tipo de opiniones en contra de decisiones de los políticos. Es decir, interrumpir un acto oficial. Además, hacerlo precisamente en el extranjero, en Francia, porque eran conscientes de que ahí las penas iban a ser menores. Creían que los iban a juzgar ahí. Evidentemente, denota, digamos, que había una clara intencionalidad de hacer daño e incluso de burlar a la justicia española. Yolanda Barcina, en este caso, bueno, pues aparte de ser mujer, es la presidenta del Gobierno Foral de Navarra. Allí estaba representándose no a ella misma, representaba a todos los navarros y navarras. Por lo tanto, merece un respeto. Yo creo que la justicia hace bien en este caso, digamos, en asustar, en que la sentencia sea ejemplarizante. Si la resolvemos con una multa, pues abriríamos ya la puerta a que actos de ese tipo se puedan repetir todos los días. Y yo creo que eso no está bien. Es decir, creo que bueno, que tiene que haber pues algo más duro para evitar que este tipo de personas, pero me da igual que sea la extrema izquierda que la extrema derecha, que da igual. Es decir, no se puede atacar a una persona, a un político tampoco, precisamente porque existen cauces democráticos para hacer patente esa protesta. Y uno muy claro es que cada 4 años hay elecciones. Ramón Huarte. Me gustaría hacer una reflexión. En estos temas es muy difícil, pero yo creo que tenemos que diferenciar la víscera de lo legal, diferenciar el me parece del es. En este caso, a mí como a Víctor, me parece que es mucha pena. Además, lo conocíamos las peticiones de las partes, ¿no? Aunque luego ha sido inferior la condena, en un momento en el que conocíamos también que se pedían, por ejemplo, 3 años para la persona que lanzó una botella en el chupinazo de San Fermín y dejó una persona muy mal parada. Esos 3 años, por eso, en comparación con los 9 años que se pedían, hasta 9 años. Por esto sí me parecía excesivo. Ahora va a haber otros casos de los que seguro hablamos, en los que voy a defender el es contra el me parece, voy a defender lo legal frente a la víscera. Que el juez ha decidido que es esto, incluso reconociendo que en Francia no sería eso, bueno, pues es que se atiene la ley y hay que tenerse la ley y los jueces tienen que hacer eso y tenemos que defender que se atienen independientemente. Quizá tendremos que cambiar leyes, pero no tenemos que atacar a los jueces. La condena está puesta, estará bien puesta, se me hace bastante. Begoña López. A mí me parece que, bueno, pues hay que respetar las sentencias judiciales, igual que hay que respetar esta y hemos respetado otras anteriores de las que posiblemente hablaremos luego. Y creo que, como ha dicho Julio,
es la presidenta de todos los navarros. Si hubiera sido de otro color, yo creo que lo hubiéramos defendido exactamente igual, porque al final bueno, es nuestra presidenta, y creo que la sentencia pues, ha sido justa. Ha sido justa. Carguemos o no carguemos contra los jueces, Víctor, ¿se puede abrir de alguna forma quizás el melón por la parte de la reforma del Código Penal? Porque al final el juez lo que hace es coger esa actual legislación. Y claro, si contempla hasta 9 años tiene para aplicar. Ya, pero vamos a ver, en esta mesa se ha dicho que la justicia tiene que ser ejemplarizante. No, la justicia tiene que ser justa, tiene que ser proporcional y tiene que ejercerse con pruebas fehacientes e individualizadas. Esa es la esencia de la justicia. Y el problema que tenemos es que muchas veces, digamos, se legisla en caliente. Y lo estamos viendo todos los días, ¿no? Cuando al final lo que hay que hacer es un código penal que sea equilibrado. Esa es la clave. Y la clave, en un sistema garantista como el español, sigue siendo la reinserción individual de los reclusos. Entonces, al final, claro que todo el mundo al final quiere que digamos, que hay una correlación entre el agravio que ha sufrido con la pena que se inflija o que se imponga a quien ha hecho ese daño. Pero precisamente para eso está el juez, para elevarse sobre las situaciones particulares y, digamos, tener una visión general de lo que supone un código penal. Que, insisto, el código penal se basa en la reinserción, esa es la clave. Porque al final, si no, podemos acabar haciendo no un código penal, sino la ley del talión. Y ese es un riesgo que corremos todos los días, ¿no? Con lo cual, yo estoy radicalmente en contra de legislar en caliente y que cada vez que ocurre, en fin, un hecho luctuoso, y más si hablamos, por ejemplo, de maltrato a menores, de abusos, de violaciones, que realmente a todos nos pone la carne de gallina, que inmediatamente salga alguien a decir que hay que elevar las penas. Claro, esto sería, nunca habría un final, siempre querríamos más, más y más. Y yo recuerdo en este momento que en las cárceles españolas hay 80 y pico mil presos, que eso también tiene un coste. O sea, que aquí también, digamos, no solamente entra la valoración acerca de la gravosidad de los actos y la correspondencia con las penas, sino que también hay un coste económico de una población reclusa que ha ido durante muchos años a más y que eso realmente también, bueno, en fin, hay que empezar a pensar que las cárceles no pueden ser un lugar donde se hacina a la gente, se las deja ahí y ahí te pudras, ¿no? O sea, hay unos fines resocializadores de la pena y eso hay que tenerlo en el frontispicio de esta reflexión. Podéis intervenir, sin que os dé paso, pero no sé si por alusiones, Julio, le quiero responder a ver, digamos, esta última parte del argumento me parece un poco pillado así, digamos, muy apurado. Es decir, no vamos a vaciar las cárceles porque nos cueste mucho dinero mantener a los presos. No, yo no he dicho eso. Bueno, no, dices que tiene un coste económico mantenerlos porque las cárceles están saturadas, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo un poco al principio, yo creo que la sentencia a mí me parece, digamos, en este caso, bastante equilibrada, porque la acusación particular pedía 9 años, que puede parecer una barbaridad, efectivamente, yo creo que es una barbaridad, que es mucho, si se hubiese, digamos, dictado esa sentencia. La Fiscalía pedía, creo que eran 5, ha quedado en 2, bien, pues ha quedado un castigo que yo digo lo mismo, sirve para disuadir a personas que pueden estar pensando en hacer esto, no solo con Barcina o no solo en Navarra, sino en cualquier otro sitio, para decirles, ojo, porque esto tiene un coste no solo económico, que ese se pagaría seguramente muy fácil, es que corres el riesgo de ir a la cárcel, porque ese tipo de actitudes no se pueden mantener en un sistema democrático, desde mi punto de vista. Insisto, porque hay otros cauces democráticos y perfectamente accesibles a todo el mundo para manifestar esas discrepancias. Entonces, a mí me parece que la sentencia ha sido muy justa en ese sentido, porque no van a entrar en la cárcel seguramente, si no tienen delitos anteriores, pero sin embargo existe, digamos, ese aviso de, ojo, que si haces esto, puedes acabar en la cárcel. No sé, yo creo que estamos hablando de algo que, considerado aisladamente, es muy difícil de valorar. Lo decía Víctor antes y estamos de acuerdo. Todo esto está en un ambiente de puesta en tela de juicio de las decisiones judiciales, por uno, por otro lado. Yo creo que hay que hacer primero un ejercicio, vuelvo a defender, un ejercicio de coherencia. Puedo opinar personalmente sobre lo que me parece esto, no, pero creo que hay que hacer un ejercicio de coherencia común. Y si, bueno, ya que Víctor ha dicho el tema de la ley del talión, he hecho la referencia clásica, no voy a ser menos, pues el derecho romano se decía dura lex sed lex. Si estamos de acuerdo con eso, si eso es lo que estamos defendiendo, de así es la ley y hay que aplicarla, habrá que defenderla en todos los casos. Y estamos en un ambiente en el que estamos defendiendo en unos casos y en otros no. A mí me parece que la justicia debe ser también justa y que no vaya a castigar, que vaya, de hecho lo dice el Código Penal, lo dice la Constitución, lo dicen los reglamentos penales, tiene que ir a la reinserción. Estábamos hablando de conceptos que se mezclan con otros asuntos también, ¿no? La ley tiene que ser justa y la ley tiene que ir al sentido común. Si defendemos, no obstante, que tiene que ser la ley de manera implacable, habremos de defenderlo en todos los casos. Yo de todas maneras pienso que acciones como las que, algunas de las que está llevando a cabo este colectivo, al final lo que están haciendo es deslegitimizar su propia protesta, porque como dice Julio, sí que es verdad que hay otros canales y otros ámbitos en los que se puede manifestar, ¿no?, lo que uno piensa.
y acciones pues como la de los tartazos en Toulouse o los encadenamientos, por ejemplo, el otro día en el Palacio de Navarra, no sé, incluso el vídeo, ¿no?, de las tartas, no sé, hombre, a mí, yo si fuera la presidenta de un gobierno o incluso a título personal, hombre, es un poco bochornoso, ¿no? Me parece que acaba deslegitimando y que... No, pero es más deslegitimador para quien lo hace. Para quien lo hace, Ahí sin va, duda, pues sí, eso, sí, sí, ahí eso es me lo que refiero, estoy que ahí, diciendo. en el hecho va la penitencia, ¿no? En el pecado va la penitencia ahí prácticamente, ¿no? No sé. Pero yo es que estoy seguro que si esta sentencia se hubiese saldado simplemente con una multa de 600, de 1.000 o de 5.000 euros, lo que sea, ¿no?, una sanción económica, es que estaría abriendo automáticamente la puerta a que esto pase mañana aquí, pase en otro, porque, bueno, siempre hay un partido político, un colectivo detrás o una persona con dinero que dice, pues a mí no me importa pagar los 5.000 euros y me doy el gustazo de reventarle el acto a esta persona o de estamparle una tarta en la cara. Tampoco creo, porque con llevar a gente que no tiene antecedentes, sabiendo que la pena es de 2 años, pues dices, ya está, ¿no? Ah, bueno, pero ya quedas... No, pero es que ya te obligas... Señalado, ¿no? Quedas señalado y quedas, digamos, con esa espada de Damocles sobre tu cabeza, que como cometas otro delito, una infracción de tráfico con consecuencias penales, ya vas a la cárcel. No creo yo sí. que el hecho de que el castigo sea más duro va a evitar más que pasen estas cosas. No creo yo que porque sean 3 años, 2 años, 1 año o 4 años. No creo yo que pase. De hecho, yo creo que si no pasan es porque hay unas medidas de seguridad que son efectivas. Eso es lo triste, que tengan que existir esas Sí, medidas no, de seguridad. desde luego, pero eso sea multa, sea una condenadura... Eso está coartando la libertad. O no sea dura. Yo no creo que vayan a pasar menos cosas porque sean más duras las condenas. Creo. Víctor. No, es que realmente creo que no tengo más que aportar. Vamos Muy a ver. bien, pues Este ha venga. sido... No, me refiero porque al final estamos... Vamos, en fin, aquí estos son hechos que se magnifican, ¿no? Entonces, al final estamos convirtiendo lo que para mí tiene mucho componente de anécdota. Por supuesto que yo sé que es la presidenta del Gobierno de Navarra, pero al final estamos llevando a la categoría de notición lo que al final es un suceso con unas consecuencias mínimas, ínfimas. Ínfimas. Entonces, al final, yo creo que aquí está ocurriendo no solamente con este tema, sino con muchísimos temas. Estamos yendo a la anécdota... trasciende porque es la presidenta de un Sí, gobierno. no, que eso está claro. Eso está claro y yo lo comprendo perfectamente porque soy periodista y como vosotros me dedico a esto. Pero al final, yo creo que estamos en este momento, en un momento crítico para muchísima gente y estamos hablando de cosas que tienen una incidencia, en fin, no diré ínfima, pero sí que, en fin, muy relativa, ¿no? Entonces parece que con lo que hemos comentado en la mesa, en fin, se están perfectamente definidas y claras cuáles son las posiciones que en la sociedad creo que son las que prevalecen, ¿no? ¿Alguno de vosotros quiere apuntar algo más? No, yo simplemente quiero decir, evidentemente el tema yo creo que está suficientemente explicado, ¿no?, y cada uno tendrá su opinión y habrá tantas como personas, pero es que, a ver, yo quiero decirte que esto, porque sea una anécdota, porque no haya resultado herido nadie, no puede quedar sin castigo. Es decir, es que es como si tú vas a 200 por hora por la autopista, te pilla el radar y pones en el pliego de descargo, hombre, pero es que no ha ocasionado ningún accidente. No, pero 200 por hora puede ocasionarlo potencialmente y un tartazo nunca lo puede ocasionar. No, evidentemente, no, pero te quiero decir, pero bueno, el tartazo es algo físico que ha existido, el accidente es algo hipotético que puede suceder. Bueno, bien, pero mezclar la seguridad vial en este caso con un tartazo en un momento determinado, creo que, en fin... Que sí, pero bueno, permites, que son ejemplos casi mejor evitar las comparaciones y así ya está. Bueno, se ha estado comparando con el Prestige. Claro, efectivamente, es que es lo que decíamos No, pero yo no he comparado, yo no he comparado los hechos. Yo creo que la ley está para cumplirla y... He comparado el resultado final. Hombre, yo creo que el también procedimiento. Es una situación que ha dado también un poco pie al pitorreo y a la guasa y a reírse un poco de lo que representa la presidenta, ¿no? Bueno, Begoña, pero es que ese es intrínsecamente el objetivo de los que hicieron este acto. Pero es que no pueden hacer ese tipo de pero cosas. Bueno, pero eso no les legitima. Estamos hablando no si merecen o no un castigo, pero de la magnitud de ese castigo seguramente, ¿no? Bueno, mucho se ha hablado también de otras cosas, se ha hablado de educación, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora, y de ese informe de la Guardia Civil que advierte de adoctrinamientos ideológicos por parte de profesores ligados a la izquierda abertzale en los centros educativos, donde se estudia el modelo D, íntegramente en euskera. El gobierno foral ha señalado hoy que no le corresponde hacerlo público, que da validez a ese informe y señala que el problema se concentra sobre todo en determinados centros. Es un informe de la actividad derivado de la actividad ordinaria antiterrorista de la Guardia Civil y que ese informe ha detectado una serie de hechos como los que se han relatado y otra serie de documentos en los que se dice que esa participación en la educación pública de estas personas condenadas por delitos de terrorismo pues es una participación programada o orientada o deliberada. Esto es lo que viene a decir ese informe. Evidentemente pues puede dar una mayor concentración de ese supuesto problema en determinados centros, pues a diferencia de otros, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso se tendrá que analizar, pero no podemos aquí anticipar ninguna conclusión al respecto. Y si se puede evitar de manera democrática y legal,
Pues este Gobierno es favorable a que esas situaciones se eviten. Y yo creo que la mayoría de la población también es favorable a que ese tipo de situaciones se eviten, se limiten o se condicionen. Julio, ¿es un asunto que estaba ya ahí, pero ha tenido que filtrarse este interesado o no informe de la Guardia Civil? Hombre, el asunto estaba ahí. A mí, sobre esto, a ver, quiero decir que, porque alguien cuestiona la validez o no del informe de la Guardia Civil, a mí me parece que el informe de la Guardia Civil, bueno, pues es válido, evidentemente. Lo que sí me llama la atención es que haya tenido que ser la Guardia Civil la que haya ahora puesto eso sobre, digamos, sobre la palestra. Es decir, es que el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra no era consciente de eso, sin que la Guardia Civil se lo tenga que poner en un papel. Yo creo que sí. Es decir, eso existe. Yo creo que lo conoce, bueno, pues una buena parte de la sociedad de Navarra es consciente de eso, sobre todo los alumnos, los padres que tienen alumnos en esos centros, ¿no? Es decir, está bien, lógicamente, vamos, lo que no está bien es adoctrinar. Es decir, lógicamente, yo soy consciente, además yo soy gallego. Y en Galicia pasa algo parecido también con determinados partidos políticos que de algún modo han ido, de una forma silenciosa, a lo largo de los últimos años, pues copando puestos estratégicos dentro de la educación, de primaria, secundaria, universitaria, en fin. Y aquí pasa algo parecido. Por eso a mí esto no me suena raro. Es decir, sucede, existe y está ahí. Lo que sí me llama la atención, y lo digo sinceramente, es que haya tenido que ser la Guardia Civil la que le abra los ojos al Gobierno para decirle, oye, ¿qué pasa esto? Yo creo que el Gobierno tenía que haberse dado cuenta de esa situación y tratar de ponerle remedio. Víctor. Vamos a ver, a mí me parece muy lamentable lo que está pasando. Me parece lamentable, pero vamos, de una manera... En fin, porque al final, bueno, lamentable y censurable. Por aquí se está criminalizando a todo un modelo educativo. Ahora va bajando el diapasón y vamos viendo sucesivas declaraciones en donde, bueno, se va relativizando un poco, se dice que tal, que determinados, que tal. No, aquí lo que hubo al inicio fue un totum revolutum. Hubo una criminalización, insisto, radical y además una instrumentalización política. Porque esto es lo que subyace. No es una cuestión del informe de la Guardia Civil. Bueno, cuestionable por cierto, pero bueno, el informe, los que lo han hecho sabrán. El tema está en cómo se ha manoseado políticamente esto, ¿no? Y entonces a mí me resulta la gran duda cuando escucho al señor Sánchez de Mullín, porque parece que el señor Sánchez de Mullín ha venido ayer. Los consejeros del Gobierno de Educación de UPN están desde el año 91 con el entremés de un año de gobierno de Otano. Desde el año 91, con lo cual no sé a qué vienen ahora estas alaracas, ¿no? Bueno, sí sé a qué vienen las alaracas, y vienen, insisto, a que se utiliza como una cortina de humo para tapar las vergüenzas de este gobierno, que las vergüenzas de este gobierno son clarísimas y no tienen nada que ver con lo que se está tratando aquí. Tiene que ver con la soledad parlamentaria de Yolanda Barcina, tiene que ver con su ineficacia para gobernar esta comunidad, tiene que ver con su insolvencia para sacar unos presupuestos, con eso tiene que ver. Y ahí hay, insisto, un interés político evidente. Ahora, lo lamentable es que se instrumentaliza esta cuestión para criminalizar a un colectivo completo. Pero cuando tú antes decías lo de que lo saben los padres, bueno, no sé con cuántos padres del modelo D has hablado tú. Con algunos sí, con algunos. Pues yo hablo con muchos padres del modelo D que están en mi entorno y está la gente realmente indignada con este posicionamiento del gobierno de UPN, pero indignada. Así que yo creo que al final aquí lo que habría que hacer es, por parte del gobierno, reflexionar un poquito más antes de lanzar determinados debates que al final, al margen de los daños, digamos, que generan en ese propio colectivo, no hacen más que dañar la imagen de la comunidad. Algunos están tan preocupados por la imagen negativa que fue para Navarra lo del tartazo, pues ahora pensemos lo que está diciendo fuera de Navarra al socaire de la polémica que ha creado el gobierno de Navarra. Insisto, creado el gobierno de Navarra cuando el gobierno de Navarra, en caso de haber algo que corregir, sería el principal responsable en no haberlo corregido desde el año 91. O sea, ¿tú estás convencido de que el gobierno de Navarra es el que ha filtrado este informe? Yo estoy convencido que la Guardia Civil ha hecho este informe como otros tantos sobre esto. Y, en fin, y yo, de lo que estoy hablando en este momento, algo sé. Por encargo. O sea, me refiero que la Guardia Civil al final pues hace informes sobre muchas cuestiones, y algunos de manera reiterada. Y informes de este tipo los ha habido antes. Pero podremos poner en duda que la Guardia Civil lo que estaba investigando era esto y no otra cosa. A ver, yo no lo sé. que, Igual la Guardia Civil estaba investigando a alguien en concreto que entró a ese bien, colegio. Roberto, pero ya estamos hablando entonces de otra cosa muy distinta. Y antes yo he dicho lo de las pruebas fehacientes individualizadas. Si aquí hay alguien con nombres y apellidos que está cometiendo delitos o está, en fin, está persistiendo en conductas delictivas, persígase ese comportamiento, persígase esa conducta, pero no se cuestione una colectividad, no se criminalice un modelo educativo, por favor. Es que es realmente irresponsable lo que está haciendo este gobierno. Estoy de acuerdo, pero y también quiero decir, y acabo, porque me estoy siendo y soy consciente de ello, acabo que al final se va a volver contra el gobierno de Navarra. Porque incluso la gente
que está más cerca ideológicamente de ese partido, está haciendo la misma reflexión que estamos poniendo encima de esta mesa. Si esto es así y tiene esa supuesta gravedad, ¿dónde estaba este gobierno? Estoy totalmente de acuerdo en eso, yo lo he dicho al principio, pero el quid de la cuestión, desde mi punto de vista, a día de hoy, es saber si ese 25% de profesores que estaban vinculados al mundo etarra o proetarra, ¿Pero cómo que vinculados al mundo proetarra? A ver, alguien que es de LAB... Es que, claro, aquí hablamos con una... Yo digo lo que dice el informe. Sí, pero a ver, lo que no puede ser es que aquí digamos que alguien que es de LAB automáticamente es proetarra y nos quedamos tan contentos y tan satisfechos, no digo por ti, en general. No, es que eso no es así. O sea, es que el que es de ETA y habrá que probarlo. Esa es la cuestión. Y habrá que probarlo. Entonces, basta ya de criminalizaciones y de generalizaciones. De que hay personas que han sido condenadas, que han cumplido condena por ser de ETA. El caso también es que el informe nadie ha negado que son personas con nombres y apellidos. El informe se ha dudado de que existiera. Sí, pero desde la institución que en teoría no ha negado que no. Yo creo que aquí hay dos, igual tres vertientes. La primera ya el informe mismo de la Guardia Civil. A mí cosas que me hacen sospechar que la situación no es verdaderamente tan alarmante como parece derivarse de ese informe del que incluso muchos sospechan que pueda existir y que conocemos lo que conocemos, ¿no? En primer lugar, porque el mismo gobierno, que lleva mucho tiempo, no había detectado nada. Padres, no había denuncias de padres, no había denuncias de directores de centros, no había denuncias de compañeros profesores, de ese otro 80% que no quería adoctrinar. No había nada que en principio alarmara sobre esto. Eso me hace sospechar que la situación no es tan alarmante como parece indicar ese informe. La utilización política. Víctor, yo creo que más que el gobierno, quien puede haber dado utilización política aquí es UPN. Enseguida salió Carlos Salvador en el Congreso proponiendo, Yolanda Barcina proponiendo, el gobierno hemos visto al consejero Iribas, que no ha salido hasta ayer que se le cogió, que se le hizo un canutazo a la puerta de un acto. Yo no sé, en los demás medios nosotros hemos intentado hablar con él. No ha salido, yo creo que no sabía qué decir, si defender o atacar al colectivo de profesores que están asumando. Acabamos de escuchar al consejero portavoz, que además de los audios que acabamos de ver... Son las más recientes y voy a pedir a mis compañeros que nos busquen las declaraciones del consejero Iribas para que las escuchemos. Sí, ha habido también, Juan Luis Sánchez de Munién, ha habido un momento, hemos escuchado en la rueda de prensa cuando se le ha preguntado, que ha dudado, que ha dicho en una misma frase: hemos de estar tranquilos y esto es preocupante. Yo creo que el gobierno se ha quedado descolocado como gobierno. Es que es la teoría del bombero pirómano. O sea, primero le das fuego a algo y luego corre rápidamente a echar agua sobre ese fuego. Pero si tú has provocado el incendio... Yo creo que el fuego político lo ha provocado UPN y que al gobierno, a los consejeros en particular, les ha cogido absolutamente fuera de... Bueno, Ramón, mira, vamos a ver, yo te admito el matiz, pero creo que en el caso de la ejecutura de Barcina ha demostrado sobradamente que confunde ambos planos, el del gobierno y el del partido, de forma reiterada. O sea, que yo en este caso creo que al final podemos hablar de gobierno de UPN, pero hablamos de la misma dirección política, que es la dirección de UPN, en el gobierno fuera de él. De todas maneras, bueno, ya por rubricar, ¿no? Es que las generalizaciones al final son muy burdas. Perdona, Víctor, que tenemos las declaraciones del consejero Iribas, vamos a escucharlas. No voy a entrar en valorar un informe que han hecho expertos de la Guardia Civil. Es lo único que puedo decir. Me parece que yo tengo que moverme en el ámbito de la educación y ellos tienen que moverse en el ámbito de la seguridad ciudadana. Se refleja que hay una parte radical de profesorado o algunos profesores concretos que quieren utilizar o pervertir la educación, y eso desde luego no lo debemos permitir nadie. Matices en las palabras de José Iribas, que intentaba explicar delante de los periodistas, no en una rueda de prensa preparada, sino al término de un acto sobre esto que estaba siendo actualidad. Begoña. Bueno, yo comentaba a Ramón que el consejero no había hablado todavía, no sé, yo le pude entrevistar hace unos días y bueno, un poco me comentaba varios temas al hilo de lo que habló ayer y a mí él lo que sí que me comentó es que él conoció el informe unos pocos días antes de que se hiciera público a través de la prensa. Y bueno, sí que es cierto que tampoco me valoro el informe, pero bueno, nosotros lo tenemos, no sé quién ha dicho que no existe, no sé, nosotros lo tenemos y creo que sí que los datos son preocupantes porque si un 25% del profesorado del nivel D pues tiene ciertos vínculos o ciertas tendencias, pues hombre, a mí me parece que es una cuarta parte. ¿Qué son vínculos o qué son tendencias? Vamos a hacer un alto en el camino y en 3 minutos volvemos y continuamos con el debate.
Bueno, pues seguimos hablando de ese informe que hemos conocido y del que hemos estado hablando en los medios de comunicación en los últimos días sobre la educación y la relación con la banda terrorista ETA, ese informe de la Guardia Civil. Quería hacer un apunte, Víctor. No, yo es que estoy muy sorprendido porque aquí se está llevando a categoría de noticia lo que es la pura sociología navarra. Claro, que ahora vayamos a descubrir que en el modelo en euskera público hay mucha gente, hay un porcentaje muy sensible de ese mundo que es afín a las tesis de la izquierda abertzale, pues es que, claro, no basta más que haber nacido aquí. Entonces, claro, es que me parece que estamos, en fin, esto se está saliendo de tiesto totalmente. Y lo está sacando de tiesto el que al final va a tener muy difícil remediar y que esa planta vuelva a estar donde estaba antes. Ese es el problema. Eso, una cosa. Y dos, este tema de generalizar, criminalizar, acusaciones colectivas, al final es tan burdo como que yo ahora puedo aquí tranquilamente hacer la siguiente pregunta. ¿Dónde estudió Bárcenas? ¿Dónde estudió el Bigotes de la Gürtel? ¿Dónde estudió Fabra? Yo ahora voy a decir que donde estudió esa gente se enseña a delinquir. Hombre, un poco de seriedad, joder. Es que no puede ser. Al final, cada quien es cada cual. Y cada quien y cada cual es responsable de los actos que cometa y que sean perseguibles penalmente, policialmente o no. Julio. Sí, yo solo quería comentar que a mí realmente lo que me preocupa, y creo que es lo que debe de preocupar a la sociedad navarra, es saber si lo que dice ese informe, esa nota, lo que sea, esa herramienta de trabajo que estaba manejando la Guardia Civil, es verdad o no es verdad. A mí, quien haya sido el mensajero, si lo ha utilizado UPN, si el Gobierno, si la Guardia Civil, es que me da igual. Con qué fines lo hayan utilizado, es que me trae sin cuidado. A mí lo que me preocupa es saber si eso que dicen es así como lo dicen, porque si es así como lo dicen, yo creo que es preocupante. Yo no tengo hijos, pero si yo tuviese un hijo, a mí me preocuparía muchísimo que a un hijo mío le estuviese dando clase, lo estuviese enseñando, pues una persona que ha cometido un crimen, o que ha apoyado a alguien que ha cometido un crimen, o que ha estado en la cárcel por cometer un crimen. Es que me preocuparía seriamente. Entonces, para mí, digamos, el kit de la cuestión es saber si lo que se dice en ese informe, en esa herramienta de trabajo, en lo que sea, es cierto o no es cierto. Después, si lo utilizan políticamente o no, es otro debate, desde mi punto de vista. Pues Julio, lo que planteaba yo, parece que no hay grandes denuncias al respecto, ni hasta ahora ha habido movimientos. Por miedo, por precaución, por bueno, yo no me voy a meter en líos. El gobierno no creo que deje de denunciar, que pasa eso por miedo. Hombre, lo que yo digo, yo comenzaba esta intervención comentando que a mí me parece muy grave que si eso es verdad, el gobierno haya tenido que esperar a un informe de la Guardia Civil para darse cuenta de que tiene eso dentro de su estructura educativa. Yo doy por hecho que lo hubieran denunciado si fuera tan grave. Por supuesto, hay casos concretos. Yo también lo creo. Habrá casos pero concretos. Por eso yo pido claridad, pido que se diga claramente si lo que se dice en ese informe es verdad o es mentira. Por otra parte, me gustaría dejar una cosita encima de la mesa a este respecto, que es la intención política de cambiar la ley para que personas con antecedentes tengan que salir, tengan que ser inhabilitadas como profesores. Me parece peligroso entrar por esa vía, además de que me parece palmariamente inconstitucional y que no llegaría a buen puerto cambiar ninguna ley por eso, pero me parece peligroso, lo dejo como reflexión. Que alguien con antecedentes digo, totalmente libre, totalmente libre, eso es, con todo cumplido ante la ley. Ha cumplido sus 20 claro, años. a menos, claro, es que en la Constitución, en el Código Penal, en la ley penitenciaria, en el reglamento penitenciario, que la intención de la ley es reinsertar en la sociedad. Reinsertar en la sociedad, así lo dice. ¿Y la cárcel consigue reinsertar? Bueno, no lo sé, eso es lo que tendrán que ver las instituciones penitenciarias. Y eso es lo que tendrán que decir gente que si alguien no está capacitado para salir a la calle, pues haya que llevarles a algún centro, lo que sea. Pero eso ya no es cosa de la ley está puesta, tal cual. Pero a ti no te preocuparía que a un hijo tuyo le diese clase... Hablaba antes, por eso hablaba y me ponía la venda antes que la herida de vísceras y de ley. Claro. Vale. Pero como padre. La ley que se cumpla siempre, para mí, oye, que la ley se cumpla y yo haré lo que quiera. No me gustaría tampoco adoctrinar a nadie, a mi hijo, claro, en ningún sentido. No, en otro. Y yo elegiré el centro, de acuerdo con eso. Pero no me parece bien vivir en una sociedad en la que alguien, por lo que ha hecho, si ha cumplido, ya está inhabilitado para llevar una vida como los demás. Tampoco me gustaría. A eso vamos. ¿Cuándo alguien cumple con la ley y con la sociedad? ¿Alguien que ha cometido un error en su vida tiene derecho a una segunda oportunidad? Si lo tiene, ¿en qué condiciones? No, pero es que al final lo que la ley no puede hacer es legislar ad hoc para cada caso individual. Ese es el asunto. Esa es la grandeza, por una parte, de una jurisdicción, de una jurisprudencia solvente. Ya, vale, pero al final, insisto, no se puede legislar ni en caliente ni ad hoc. Al final hay que ir a unos presupuestos generales. Eso pasa aquí y en toda tierra de garbanzos. Sí. A mí no me gustaría que mi hijo le diera clase a ciertas personas, pero me gustaría mucho menos vivir en un país donde se legislara ad hoc o donde
yo cumpliendo con la ley, resulta que no tengo todos mis derechos cuando cumpla con la ley. Me gustaría menos todavía. Yo por finalizar, yo creo que quizás un poco a la vista del documento este de la Guardia Civil y de toda la polémica que está generando, pues quizás ahora la solución podría pasar por intensificar la inspección, ¿no?, en los centros y comprobar que realmente se están haciendo las cosas bien o no, y entonces pues hablar con propiedad, decir, pues mire señores, hemos inspeccionado tantos centros y pues el informe es exagerado o no, o el informe es correcto, y allá donde se vea que hay pues infracciones a lo que es el currículo, pues sancionar. Quizá por ahí habría que haber empezado antes de hacer propuestas en el Congreso, seguramente. Muy bien, bueno, vamos a avanzar. Me viene a la cabeza con algunos de los comentarios de eso, cuando me viene bien la justicia me viene bien y cuando me viene mal no. Algo que ha ocurrido también en el último mes y medio con la doctrina Parot. Precisamente desde que quedara derogada hace poco más de un mes, son ya 69 los presos excarcelados, la mayoría, unos 52, son etarras, de los que tan solo 5 estaban acogidos a la denominada vía Nanclares de arrepentidos. Bueno, en las últimas horas han sido puestos en libertad 14 presos de la banda terrorista. La imagen se repetía a 500 kilómetros. José Ángel Biguri pisaba la calle tras pasar 24 años en prisión. Biguri fue condenado a 51 años de cárcel por atentar contra el cuartel de la Guardia Civil de Llodio. Tensión entre los suyos, que no querían que las cámaras siguieran grabando. Pero para tensión la que se vivió ayer en Puerto 1. ¡Mataste a un guardia civil jubilado! ¿Qué daño te hacía a ti ese guardia civil? Al hermano de esa mujer que se encaraba con el etarra Fernández de la Rinoa, ETA trató 3 veces de asesinarlo. Era un inspector de la Policía Nacional de San Sebastián. Ella solo quería una cosa. Venga, pide perdón. Y no lo pedía. Parapetado, protegido por los agentes, Fernández de la Rinoa ni se movió. Es una lástima que tú tengas que tener aquí ahora a los policías, que los habéis matado. Y ahora tengan que estar aquí los pobres tragando. ¿Para defenderte a ti de qué? Dice que a ella solo le queda el desahogo. Mientras sigas viendo escarcelaciones, ahí estaré yo. Dice que es lo único que le queda. Pues esta mañana ha habido otro cruce de reproches entre el diputado de Amaiur, Xavier Miquel Errekondo, y el presidente Rajoy en torno a los presos de ETA. El diputado nacionalista le ha recriminado no haber hecho nada durante sus 2 años de gobierno. Rajoy le ha recordado al partido de la izquierda abertzale la ausencia de pronunciamientos de condena hacia la banda terrorista y de perdón a las víctimas de ETA. ¿Qué balance hace usted de sus 2 años al frente del Gobierno respecto del escenario abierto en el País Vasco? Cumplir y hacer cumplir la ley, acatar las resoluciones judiciales y reconocer y apoyar a las víctimas del terrorismo. Que yo le voy a resumir en 4 palabras. No ha hecho nada. Nada, señor Rajoy. Y esta es una actitud de verdadera irresponsabilidad. Todavía no le han pedido perdón a las víctimas, todavía no le han demandado a ETA su disolución incondicional, la única banda terrorista que existe hoy en el conjunto de la Unión Europea. Debe entender que un gobierno no puede negociar ni va a hacerlo con ninguna organización terrorista. La obligación del gobierno es cumplir la ley y hacerla cumplir. Eso es lo que hice y eso es lo que seguiré haciendo en el futuro. Un debate, un cruce de declaraciones que parece que está estancado en el tiempo. Lo único que parece que avanza en este caso, Víctor, es la justicia, que en este caso sí que ha avanzado. ¿Y de qué manera? Bueno, a ver. Vamos a ver, aquí también es un debate muy polidérico donde conviene poner cada cosa en su sitio, ¿no? Porque si no, al final hacemos un tutum revolutum y no, es imposible entenderse, ¿no? Vamos a ver, vamos a empezar, yo creo, lo más importante en este momento es el tema jurídico, ¿no? Vamos a ver, los tribunales españoles están acatando una sentencia de Estrasburgo. O sea, no están haciendo otra cosa. Una sentencia de Estrasburgo que técnicamente es impecable desde el punto de vista que la seguridad jurídica es el pilar de todo Estado de Derecho. Y la doctrina Parot añadía unas penas de forma retroactiva. Con lo cual, lo que ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es decir que eso no cabe en justicia y que esta gente tenía que salir a la calle. ¿Qué hacen los tribunales de aquí? Aplican eso porque España ha asumido la jurisdicción de ese Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Yo creo que hasta ahí, en fin, yo entiendo lógicamente el dolor de las víctimas. ¿Cómo no se va a entender? Por supuesto que se va a entender. El problema es de quienes a las víctimas les prometieron que nada del fin de ETA les iba a ser ajeno. Ese es el problema.
Entonces ahora las víctimas se encuentran en la circunstancia, las víctimas de ETA, de que además de rememorar los terribles sucesos que han padecido, ven como su confianza en cierta gente se ha sentido defraudada, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es por donde hay que empezar. A partir de ahí, ETA hace 2 años dijo que cesaba definitivamente. La pregunta es ¿a qué espera para desarmarse? 1. Segundo, ¿a qué esperan los presos de ETA, del MNLV? Porque no todos son de ETA. Habrá que recordar que hay gente como Otegi que está en la cárcel sin ser de ETA o no condenado por ser de ETA. Bueno, ¿a qué espera esa gente para pedir sus medidas de reinserción individual? Para empezar, reconociendo el daño causado, que no es simplemente constatar la obviedad de que hubo un daño, sino reconocer que ese daño fue injusto y que no debería haberse producido. Y como tercer pilar, pero no menos importante, está también la responsabilidad del señor Rajoy, que tiene su responsabilidad también como presidente del Gobierno. No la responsabilidad primera, evidentemente, porque él no ha sido parte, digamos, de lo que es la organización ETA, sino él sí tiene, creo yo, la responsabilidad también de coadyuvar a que el final de ETA se acabe produciendo, que no significa negociar, no significa sentarse e intercambiar con la gente de ETA unas condicionantes políticos, sino consiste en favorecer, y lo primero que hay que hacer, creo yo, me parece que es evidente, es humanizar la situación de la gente que está en las cárceles. Para empezar también porque hay un alejamiento de reclusos, hay gentes que han cumplido las 3/4 partes de la condena y siguen en la cárcel, hay gente que está enferma y sigue en la cárcel, y eso podría hacerse, y yo creo que sí que ayudaría precisamente para que en ese mundo de ETA, que evidentemente está en este momento en fase de descomposición y tienen asumido perfectísimamente ya desde hace un tiempo que esto se acabó de una vez por todas, para que también ayudar, digamos, a que ese proceso también avance por su parte, ¿no? Entonces yo creo que al final una cosa es el debate jurídico, que creo que lo que está ocurriendo es, en fin, es que era lo que al final iba a acabar ocurriendo, porque ahora parece que nadie sabía que había gente, asesinos confesos, asesinos múltiples que iban a salir a los 30 años. Todo el mundo sabía que eso iba a ocurrir. En algún momento iba a ocurrir, y es lo que está ocurriendo. Y luego está la otra parte, ¿no? Que es donde yo creo que no se está avanzando fundamentalmente porque, en fin, seguimos en los viejos dogmas todavía 2 años después. Julio. Sí, a mí me parece escandaloso, como creo que la mayor parte de la sociedad española. Rajoy tiene mucha culpa, Zapatero y sus gobiernos respectivos tienen mucha culpa, y el actual sistema judicial español tiene mucha culpa. Y los juristas, hoy en día, y a día de hoy, todavía no acaban de ponerse de acuerdo en si era necesario acatar la sentencia europea con esa celeridad. Es decir, vamos, es que no les ha dado tiempo ni siquiera a reunirse prácticamente. Es decir, había medidas para estudiar eso, para ralentizarlo y para no vamos deprisa y corriendo a soltarlos ya. Además, yo quiero recordar unas declaraciones del fiscal general del Estado del mes pasado, donde dice que la Fiscalía General del Estado acata el fallo del tribunal, pero que no va a poner ninguna dificultad en su ejecución, que no va a significar tampoco, digamos, una excarcelación masiva de presos y que van a estudiar caso por caso. Bueno, pues hoy precisamente el antecesor de López Guerra en Estrasburgo ha dicho que el fallo, el que estaba antes en el mismo puesto, que el fallo sobre la doctrina Parot era solo para liberar a la etarra Navarra y Inés del Río y que no se tenía que haber extrapolado. Efectivamente, pues te digo, es que ni los propios juristas se ponen de acuerdo. Yo no soy jurista, pero en fin, creo que es una cosa de sentido común que ¿Pero esto entonces depende de la interpretación de quién le toca decidir? Yo creo que sí, y depende digamos, de la línea que tiene establecida este gobierno, que es continuación de la que tenía el gobierno anterior, pues bueno, por algún acuerdo que tengan, que no sabremos, algún día se sabrá qué acuerdo existe, para poner en la calle a esos presos y que ETA pues consiga, o bueno, ese mundo vinculado a ETA consiga otros beneficios a cambio de que dejen de matar. Yo creo que ETA ha dejado de matar por una razón obvia. Está consiguiendo lo que no ha conseguido en 50 años con asesinatos, lo está consiguiendo ahora en 2 o 3 años, pues desde los cauces legales, por así decirlo. ¿Pero qué está consiguiendo ETA? ¿Qué está Hombre, consiguiendo tener ETA? representación, por ejemplo, en los órganos donde se decide. Pero ¿cómo que pero si eso eso? Sí. Es que eso no vamos a descubrirlo aquí ahora. Entonces, evidentemente, están consiguiendo lo que no han conseguido en 50 ¿Herri Batasuna años. no estuvo nunca en las instituciones o qué? ¿Cómo? ¿Herri Batasuna no estuvo nunca en las instituciones antes o qué? Sí. ¿Herri Batasuna es ETA? Digo, no, como No, tú. yo Eres pregunto, tú el que como- lo dice. No, eres tú el que hace. Yo no hago. Perdón un poco, yo no hago esa analogía, lo haces tú. No, yo pregunto. Pero es que como- Herri Batasuna estaba antes, y cuando dice, Sí, no, sí. está consiguiendo lo que no consiguió. ¿Cómo que lo que no consiguió? hombre, Johnny pero- Digoras no fue parlamentario de Herri Batasuna. Es que no sé, insisto. Es que hay cuestiones- a ver, mira, a mí vamos a ver. este discurso me parece muy grave. O sea, decir que ETA está consiguiendo sin matar lo que no consiguió matando me parece tremendo. Pues sí, Porque sí. es que no sé dónde tú ves eso el que han conseguido ETA, porque ETA lo que básicamente quiere es la independencia de un determinado territorio por la fuerza. ¿Eso se ha conseguido? Efectivamente. No, claro. Pero por Entonces, eso, lo que por está eso hay un consiguiendo, cambio de que hay estrategia gente en que ha ese cumplido mundo las penas y está en la radical, calle. a ver, chale, para conseguir eso por otros fines. De otro modo, a cambio de dejar de matar, que a mí me parece muy bien eso. A ver. Por cierto, que antes de que se estableciera la pero- doctrina Parot y con
otro tipo de gobiernos y antes de que hubiera supuestas negociaciones ya salían presos a la calle cuando cumplían las mismas condenas que hubieran cumplido. Pero en el año 2006 se instauró la doctrina Parot precisamente para que no cueste lo mismo, que no tenga el mismo castigo, no te cueste lo mismo matar a uno que matar a 1000. Julio, ¿qué es lo que pasa ahora? Y quiero decir una cosa también, que no me parece creíble que todas las instancias jurídicas, porque han sido todas, y que todas estén en el ajo, me parece un poco difícil de pensar, pero desde las europeas a todas las instancias jurídicas... de mucho prestigio, tanto en España como fuera de España, que dicen que esto se podría haber aplazado, por lo menos estudiado, porque es que además, lo que decías antes, evidentemente, claro, lo que dice el Tribunal Europeo es que no se puede, con efecto retroactivo, pues aumentar una pena. Lógico, pero es que la doctrina Parot no condenaba, no añadía años de cárcel a esa condena, la condena era la misma, cambiaba la forma. La forma del cómputo, claro. Efectivamente. Claro, luego tú entras en la cárcel. Si te habían condenado a 30, tú sigues teniendo 30 años. Tú entras en la cárcel con unas condiciones y una pena establecida y a media partida te la cambian, pero que me da igual que sea de ETA. Como que si es otro delincuente. O sea, que volvemos al primer debate que hemos tenido. Los presos de ETA están saliendo a la calle, que es lo que más me preocupa a mí, violadores. Que eso sí que no se registra. Vamos a hablar precisamente de eso, porque entre las excarcelaciones tras la derogación de la doctrina Parot, la del asesino confeso de la joven Anabel Segura, Emilio Muñoz Guadix, abandonaba precisamente esta mañana la prisión de Herrera de la Mancha en Ciudad Real y no ha eludido a los medios de comunicación para recordar algunas de las cosas que ya dijo en su día, como que daría 10 años de su vida para que esto no hubiera pasado. Conserva la melena con que le vimos el día de su detención, aunque ahora canosa. Ha pasado 18 años en prisión por asesinar a Anabel Segura. ¿Pero qué se puede decir en estos momentos? Vamos a ver, que lo siento mucho lo que sucedió y ya lo dije en el tribunal. Que daría 10 años de mi vida para que no hubiera pasado esto. Arrepentido, pero si está rehabilitado, dice él, no es por la atención recibida. En 13 años solamente me ha visto el psicólogo una vez. Los periodistas le preguntan si se considera un peligro para la sociedad. Yo no me considero peligro. Bueno, yo cumplí con mi pena. 18 años y malas redenciones que se me han aplicado por trabajo. Emilio Muñoz habla también de Anabel y de su familia. Hombre, ¿cómo no se va a acordar uno? Se acuerda por el delito tan grave. A ver, ¿quién puede perdonar eso? Se nos pone de las manos y ya está, y es que no se puede hacer nada. Con dificultades para el manejo del móvil. Nada, usted póngase en la oreja y hable. Javi. Avisa a su hijo para que le recoja. Dice que vuelve con su familia a su casa de Madrid. Acá que ya ha salido, en libertad. Bueno, pues ese es uno de los ejemplos de uno de los casos, Begoña, más conocidos. Antes decíamos que era una pena seria, 2 años de prisión por los tartazos, pues no sé, gente que tiene 24 asesinatos a sus espaldas, a año y pico por asesinato, eso es un regalo. ¿Y en este caso, por ejemplo? En este caso, pues yo tengo mis dudas de que una persona así pues haya conseguido reinsertarse, pero bueno, habrá que darle la oportunidad de que lo demuestre, por supuesto, sí. Julio, hablabas también de las violaciones que nos venía a caso. Que todo esto que está pasando en el fondo con la doctrina Parot es una anécdota comparada con esto. Esto es lo grave de la doctrina Parot, de que se haya derogado. Porque yo creo que precisamente tanto, o sea, el gobierno lo está ahora mismo poniendo como excusa, soltando a este tipo de delincuentes, violadores y demás, bueno, pues para que no parezca que solamente se sueltan a etarras. Pero es que esto es lo grave. Los etarras seguramente no van a volver a matar, los que están soltando, casi seguro. Pero es que esta gente es muy probable que vuelva a violar. Y esto me parece sí que esto es lo grave, esto es lo peligroso. Yo de todas maneras me gustaría, perdona Roberto, nos queda un minuto. Comentaros, yo conozco a una señora que no sabía que era viuda de un policía nacional asesinado por ETA y coincidí con ella pues al día siguiente de que soltaran a Inés del Río. Y hablando, pues bueno, pues qué tal y no sé qué, bueno, pues le dije que había estado pues en Tafalla, que estábamos esperando a ver si llegaba Inés del Río y esto, y me dijo que estaba pues un poco en la línea de lo que decía antes Víctor, ¿no? Decepcionada también con el gobierno de aquí y con el gobierno de Madrid, porque ella pensaba que se iba a hacer algo más y no podía dejar de recordar todo lo que había pasado. Y al final las leyes están para cumplirlas, las sentencias están para cumplirlas, pero hay mucho pagano que no sabe qué va a hacer. Sin embargo, Begoña, lo que nos ha llevado a vencer todo eso es tragar quina, ley y no dejarnos llevar por impulsos fuera de No, está claro, está claro. Y así se han vencido los que están al otro lado y mira, habrá que seguir así. Está claro. Muchísimas gracias a los 4, Víctor, Ramón, Begoña y Julio. Gracias de verdad por haber compartido esta noche con nosotros. Gracias también a todos ustedes. La semana que viene no nos vamos de puente. Aquí estaremos analizando la actualidad. Muchísimas gracias y buenas noches.